A mí me parece que es bueno decir algunas cosas del contexto en el que se da esto. Y en ese sentido, es bueno poner de manifiesto que efectivamente esta discusión se da en una Argentina que no es Suiza. Porque cuando uno suma la totalidad de desocupados, la cantidad de cuentapropistas informales que ganan menos que el salario mínimo, la cantidad de trabajadores no registrados y la cantidad de trabajadores en blanco que no ganan el salario mínimo, cuando hace esa cuenta, se encuentra con que 8.800.000 personas sobre una población laboral cercana a los 17 millones están en esta situación de precariedad. Este cuadro laboral define que el ingreso promedio en la Argentina de los que están ocupados es de 3.400 pesos. Y define que, si uno lo compara con una canasta de consumo promedio que surge de la encuesta de gasto de los hogares, esa canasta de consumo promedio está en el orden hoy de los 7.200 pesos, una canasta absolutamente moderada. Y 6 de cada 10 hogares en la Argentina no cubren esa canasta y 3 de cada 10 hogares son pobres. En ese contexto, los trabajadores en blanco, los trabajadores registrados, tienen un promedio salarial de 6.000 pesos. Pero el 70% de los trabajadores registrados gana menos de 6.000 pesos. Y el 30% gana más y un 15% gana arriba de 9.000. Pero ¿qué es lo que vale la pena? Los que ganan más, los que están ganando 9.000 pesos, están apenas 2.000 pesos arriba de la canasta familiar que existe en la Argentina. Por eso es que es importante decir que en realidad están cobrando el impuesto a las ganancias a sectores que en realidad, por más que están por encima de un cuadro social lamentable como el que tenemos en la Argentina, en realidad tienen salarios bajos en relación al poder adquisitivo que pueden comprar con esos 9.000 pesos. Es más, ¿por cómo se puede explicar que si la canasta familiar es 7.200 pesos, todo lo que esté por encima de los 7.200 tiene que ser capturado como ganancia y no permitirle alguna capacidad de ahorro al trabajador? Es un verdadero disparate y contrasentido. Y menos aún que eso se haga en un contexto donde alguien que hace $500.000 de mangos en 24 horas comprando y vendiendo acciones en la bolsa, en realidad no paga impuesto a las ganancias porque está eximida la renta financiera. Ese es el cuadro que hay que decir. Ese es el cuadro que hay que decir cuando nos dicen que estamos pidiendo reivindicaciones inadecuadas. Este es el cuadro social y quien gana 9.000 mangos, en la Argentina 9.000 mangos es muy poco para resolver cómo se vive hoy en la Argentina. Es más, está puesto hoy para los casados con 2 hijos un mínimo no imponible con todas las deducciones de 7.998 pesos. Y para los solteros de 5.782. Si se hubiera mantenido la actualización por vía del índice de precios al consumidor, que es lo que recomienda Juan Pablo y lo que por otra parte correspondería adaptando la ley al caso particular de los trabajadores, en realidad para los casados el mínimo no imponible debería ser 12.550 y para los solteros 10.367. Esto quiere decir que hoy el mínimo no imponible está 36% abajo en los casados y 44% abajo en los solteros. Y es bueno aclarar que esto ni siquiera resuelve el problema porque la lógica sería decir que si una canasta familiar es de 7.200 mangos, por lo menos el mínimo debería ser el doble de la canasta. Por lo menos. Y al mismo tiempo también deberían actualizarse las escalas para que en realidad los trabajadores no pasen, como pasa hoy, que rápidamente caen no en la primera escala, sino en la segunda o en la tercera, aportando más de lo que en todo caso corresponde que aporte. Esto además ocurre en un contexto impositivo que es el siguiente. Nosotros recaudamos por año, para este año, 680
80.000 millones de pesos. El 67% de esa recaudación viene del IVA, de los aportes y contribuciones de los trabajadores a la seguridad social, viene de impuestos al consumo varios y viene de la recaudación de la cuarta categoría. El 70% de la recaudación en Argentina viene de nosotros. Es decir, el peso que tienen las rentas, los patrimonios, los que efectivamente tienen capacidad contributiva, es apenas un 30% del total de la recaudación. Y lo que también hay que aclarar es que esto se agrava particularmente en este periodo, en el periodo que comienza en el 2007 al 2011, es decir, en el periodo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque es a partir de allí que sube significativamente el tema de la tasa de inflación y por lo tanto se va retrasando de manera creciente el mínimo no imponible. Nosotros hicimos un cálculo que es bastante interesante. Si uno toma cuánto aumentó el salario entre el 2007 y el 2011 y cuánto aumentaron los precios en el caso de los trabajadores en blanco, en realidad los salarios le ganan a los precios. Le ganan en aproximadamente un 16%. Pero cuando uno le aplica el mínimo no imponible que surge de no haberlo actualizado y el pago de ganancias que los trabajadores tienen que hacer, lo que ocurre es que los trabajadores en blanco, solteros y casados, pierden a moneda real 8% en el mismo periodo. Es decir, un aumento del 16 se transforma en una caída del 8. Y esto ocurre en concreto durante este periodo.